Bienvenidos a este podcast del análisis bíblico, Team Análisis Bíblico, con dos personalidades del mundo cristiano en la República Mexicana, o como decimos por aquí, calidad de exportación. Son pastores que viajan con un testimonio y una trayectoria, gracias a Dios, guardada por Dios. El pastor profeta Daniel Santos de la Ciudad de México. Hola, bendiciones, un gusto estar aquí. Y dos que aspiran smog, el pastor y apóstol Ofir Peña de la Ciudad de México. Qué gusto de nuevo, pastor, gracias. Y su servidor, anfitrión Felipe del Castillo, de Bonito, Milión, Guanajuato. Entremos. Estamos viendo esta serie, ¿qué es verdad?, tomada de las famosas palabras de Poncio el Piloto o Pilatos en el Evangelio de Juan, donde Jesús es juzgado por él y Jesús le dice: el que camine en la verdad me oye, porque yo vengo de la verdad, y el que me escucha y es de la verdad, pues la acepta. Y entonces Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Pues más bien, ¿quién es la verdad? Es Jesús. ¿Y dónde está una verdad que nos transforma? No solamente nos llena la cabeza de filosofía, en la palabra de Dios. Entonces el análisis es sobre una verdad bíblica o dada por Dios que nos cambia a través de quien es la verdad, Jesucristo. Vamos a hablar de mi verdad contra la verdad real. Y eso lo adelantó nuestro expositor, el pastor Ofir Peña, en el episodio anterior. Si usted no estuvo en el episodio anterior o en los anteriores, yo le recomiendo que se actualice. Son episodios de 30 a 35 minutos. Puede hacer 2 en un día o 3 y se empapa del tema. Tenemos muchos temas, pero en esta ocasión tenemos ya 5 episodios o 4. Este es el quinto anteriores. Y él nos decía que hay una verdad por consenso tipo democrático, que cada sociedad o cada tiempo es analizada por consenso y establecida solamente para ser removida por la próxima verdad que la sociedad o el consenso que se haga volverá a tener una nueva verdad. Y está la palabra, que la verdad de Dios no cambia, porque Él dice: yo no cambio, ni mi palabra cambia, mi palabra permanece para siempre y yo permanezco para siempre. Entonces está una verdad cambiante social o grupal y una verdad permanente, eterna, la de Dios en su palabra. Mi verdad contra la verdad real. Bueno, es un tema bastante profundo este asunto. Primero, solo para retomar porque me imagino que en los primeros podcasts se trató, pero Dios es veraz, eso dice la Escritura. ¿Sí? O sea, Dios es verdad. Y el hombre mentiroso. Jesús dijo que Él era la verdad. El Espíritu Santo dijo que era la verdad. Y la palabra de Dios proclamó ser la verdad. Ambos tuvieron la contundencia de poder decirlo. Nadie más en el planeta Tierra, en la historia de la humanidad, ha podido hacer una declaración. Se ha aventado esas declaraciones. Todos han dicho tener, saber, conocer, pero ser es una cosa completamente distinta. Y esto ya coloca al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y su palabra, que es básicamente ellos mismos, en un panorama completamente inalcanzable y muy distintivo del resto de todos los seres humanos. Por eso esa declaración de Juan 14, donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, es muy, muy pesada, porque para seguir avanzando en conocer esta verdad bíblica revelada por Dios a través de Jesús en las Escrituras, tienes que aceptar que Él es el Hijo de Dios y es el camino y la verdad. Entonces, si usted no tiene hambre de conocer si es cierto esto, o usted que ya lo conoce, pues sí tiene la convicción, pero quiere aprender sobre esto, está bien. De entrada, o aceptas lo que Jesús está diciendo o lo rechazas. Y si rechazas a Jesús, pues rechazaste toda la Biblia, porque el tema central de la palabra de Dios es el Hijo de Dios o el Mesías, que iba a venir para redimir o pagar por los pecados de la humanidad y volver a conectarla con Dios desde el tiempo de Adán. Entonces, esa declaración de Jesús: yo soy el camino, no dijo soy un camino y soy la verdad, no dijo soy parte de la verdad, media verdad o un poquito, una verdad distinta. O aceptas que Él es el camino, la verdad y la vida,
o no lo aceptas. Y si lo aceptas, pues aquí estamos. Este análisis bíblico tiene como propósito saber cómo aplicar la verdad de Dios a tu vida práctica. Es verdad. Dani, tú hablabas, no sé si quieras tomar ese tema entre los tiempos de espacio antes de cada podcast, de un hombre llamado Gallo. Y lo mencionaste en el episodio anterior, pero creo que ahora viene muy bien la verdad o mi verdad o la verdad real. Yo creo que la verdad que tú vives, nosotros como hijos de Dios, está basada en los principios de Dios. ¿Sí? La verdad que la gente cree vivir está basada en las ideas. Y hoy estamos hablando de un mundo de ideas. Entonces Gallo era congruente con su vida y su vida daba testimonio de que vivía en la verdad. O sea, trataba bien a su personal, era un hombre próspero, era un hombre que tenía un buen juicio en su casa. O sea, la congruencia hoy en día es un tema muy, muy interesante de una persona que puede decir, bueno, yo tengo la verdad y ahora pues vívela. Para hablar de la verdad tendrías que tener testimonio de la verdad. Otros tienen que decir, oye, él camina bien, él es congruente. Eso solamente dice la escritura, más vale el buen nombre que la riqueza. El buen nombre te abre puertas, más que el dinero. No, y en medio de yo he estado en tratos de personas que hacen negocios y me dicen, pero queremos que estés tú de testigo. O sea, ¿para qué llevas un testigo? Para que dé fe. Que dé fe y que su peso sea que fuertes. Estén de acuerdo. Entonces, imagínate que, por ejemplo, la figura de alguien que tiene peso en una ciudad, por eso las ciudades tenían sabios. Sí. Y por eso las ciudades tenían y las iglesias tienen ancianos. ¿Qué es un anciano en la iglesia? Un tipo que tiene una congruencia de vida, ¿sí? que su dicho les parecía bien. Hay una tremenda persona que la Biblia nos habla de la tribu de Isaacar. Y David empieza a tener un ejército de miles, 600,000. Pasan de 600 en la cueva a 600,000. Pero dice que llega a los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, que sabían qué hacer y que su dicho lo seguía la gente. Porque y nomás eran 200, pero 200 de calibre. Imagínate. Que tenían un peso sobre 600,000. Entonces también vemos una cosa. Hoy escaseamos con gente que tenga congruencia y peso. Por eso, perdón lo que voy a decir, pero los políticos hoy en día tienen un problema ahí arriba. Sí, muy fuerte. Porque están señalándolo. No, el otro robó y el otro le dice, bueno, yo te voy a hacer un video. Me estás diciendo que yo robé, ahora voy a hacer yo 2 videos de lo que has robado tú. Entonces, su peso moral no existe. Entonces, ¿quién va a seguir un líder que no tiene peso moral? Entonces, nadie. El peso moral es fundamental para el tema de la verdad. Es por eso, y yo toqué una pequeña una mención en el episodio pasado, que por eso es imposible que tú le creas a un escrito de internet que no conoces bien quién lo escribió, o un videíto de una persona desconocida que no tiene nada que ver que sea desconocido, pero que tú no tienes manera de verificar su congruencia. No tienes manera de verificar su congruencia. Si lo que él lo enseña lo vive y si realmente es una persona que tenga credibilidad ante las personas que la conocen. Porque hoy en el internet cualquier persona puede predicar. Discúlpeme la comparación, pero el ladrón más terrible o el capo más terrible puede sacar un podcast exitosísimo y con risas y con bromas y con cosas interesantes, pero pues su estilo de vida no respalda lo que vaya a enseñar, a menos de que tú sepas que pues eso es lo que te gusta. Entonces la importancia, volvemos al modelo de Dios, donde Él pone los ministerios, aparte del pastor, apóstol, evangelista, profeta y maestro, en una iglesia local que es la congregación donde te reúnes, que su función de todos los ministerios es hacerte crecer, llevarte a la madurez que tiene ligado el que conozcas la verdad y tengas convicción en la verdad, como decía el pasaje del episodio pasado en Colosenses, que esté cimentado y fundado, no nada más que brote cuando siembras una plantita, un tallito y una raicita, sino algo que está bien enraizado, que está bien fundado, porque la combinación de los 5 ministerios en la iglesia local o en tu congregación local hace que tú crezcas. Pero en internet, en podcast, en videos, tú no tienes manera de verificar la credibilidad de la persona. Pero en tu congregación local, tú conoces
al pastor, a los evangelistas, a los maestros, a los apóstoles, y aunque no son perfectos, porque Daniel no habló de perfección, habló de congruencia. Mi verdad contra la verdad real. Bueno, en mi opinión personal, el espíritu más peligroso de esta generación es la confusión. Es la confusión. ¿Y por qué viene? Porque como la gente no puede distinguir y discernir, no puede saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, Tremendo. es más fácil tomar la idea de alguien, como decía Dani, y cuando cuadra o te puedes conectar con la historia o la realidad de alguien, se convierte en una verdad para ti. La Biblia le llama a esto doctrinas de demonios. Así les llama. Dios mío. Una doctrina de demonios es la herida de una persona, el concepto que emana en esa persona como fruto de esa herida, luego comparte las emociones y pensamientos que fueron dados a luz fruto de esa herida, tragedia, los comparte con otra persona. ¿Se identifica con las mismas heridas? El tema es este. No necesariamente la persona puede identificarse con sus ideas sin haber vivido su historia. Y hace suya su verdad. Es la verdad. Entonces, por eso es una doctrina. Alguien lo vivió, lo hizo una verdad en su vida y luego otra persona creyó la verdad que esta persona. Para que esto suceda, debe de haber pasado dos cosas en la mente de los seres humanos. El ser humano confunde lo real con lo verdadero. Ándale. Para darle valor a la mentira de verdad, debe de ser impuesta o envuelta en algo que sea real. Pero no verdadero. Pero no verdadero. No todo lo real es verdadero. Muy bien. Pero todo lo verdadero es real. Así que cuando una mentira necesita ser aceptada por alguien, el medio de transporte debe de ser la realidad, porque sin la realidad la mente lo rechazaría en automático. La realidad es la llave que te dan para que tu mente abra su puerta y le dé acceso a algo y lo acepte, aunque esto sea completamente mentira. Pongamos un ejemplo de la Biblia. Oye, te estás metiendo en el área de las sectas. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, Adonías le dice a su madre Betsabé, Betsabé, yo me quiero casar. Me quisiera casar con Abisag, La concubina de mi padre, que ya partió. aquella mujer, la joven más deseada que ha habido en el planeta. 3 reyes la desearon. Y Betsabé dice, pues es solo una pedida de mano, una chava, ¿no? No, pero era la concubina de... La pregunta es, ¿era real? Era real. Betsabé va y le dice a su hijo Salomón, ¿por qué no se la das? Y Salomón le da una regañiza a su madre. Y le dice, mamá, te estás tragando una parte del plan para asesinarme a mí. Ay, Dios. Porque parte de esta planificación de tener a Abisag era sumar piezas en todo este plan de Adonías de asesinar a Salomón y quitarlo del trono. Sí, quedarse él como rey. Ahora, ¿por qué la madre de Salomón está ayudando a Adonías a matar a su propio hijo? Es porque, para que Betsabé, porque si Adonías le dice la verdad, No, pues ¿cuándo? oye, esto es parte de un plan porque la verdad es que quiero matar a tu hijo, Betsabé habría tenido, ¿qué habría dicho Betsabé? No, lárgate de aquí. ¿Cómo acepta Betsabé algo como una verdad sin darse cuenta que es un plan contra su propio hijo de El asesinato? engaño está bien oculto. Exacto. Entonces, tienes que meter una mentira envuelta en una realidad para que encuentre aceptación en la mente de otro ser humano. Cuando esto sucede en más de uno, en 10 o 20 o 30, se convierte en doctrina.
Yo quiero pedirle aquí a producción que me pase una jarrita para la baba. No, qué impresionante, bro. Y así nacen las doctrinas de demonios. Las ideologías son doctrinas de demonios de la herida de una persona, y ahora hay 1000 personas que abrazan la misma idea, aunque ellos nunca sufrieron las mismas heridas. Compraron la herida de otro. Mira, una de las sectas de mayor crecimiento nace en Brasil. Este hombre, yo llego a Río de Janeiro, estos tienen más, la iglesia se llama Nueva Vida, y este hombre Macedo se congregaba de Para de Sufrir en una iglesia, y en 1 año y medio él está recibiendo la palabra, pero está cuestionando todo lo que está pasando en la iglesia, y él dice: yo puedo mejorar esto, y algo que le falta a esta gente es dar. Yo les voy a enseñar a dar. Y el tipo sale a crear la secta de Para de Sufrir, con heridas, con una desvenencia con un pastor que es su cuñado, todo eso se sabe allá, y funda esto y lo lleva a una mundial que la gente no se da cuenta, pero ellos ni siquiera están sobre el 10. Él hace que la gente dé el 20% y está feliz. Sí, da el 20% de diezmo. No, ellos programan todo. Y aquí hay algo muy importante sobre lo sectario. Él ve un área de oportunidad, una área de psicología. Y cuando tú ocupas mal la psicología, es un asunto de le voy a decir a la gente lo que quiere escuchar. Hitler estudió a los alemanes y dijo: ¿qué quieren escuchar los alemanes? Son superiores. Y que son la raza pura, y que solamente nuestros bebés van a gobernar el mundo, y que los judíos tienen los problemas, y los problemas que tenemos como nación, los judíos, vamos a aniquilarlos. Y todos ellos compran un tema que tiene que ver con la manipulación. Entonces, muchos de las personas. Sí, porque la manipulación es ocultar tu motivo para obligarlos a hacer, como lo de Adonías, sin que se sepa. Adonías está manipulando a la mamá. Así es. Y vemos que en la misma casa donde hemos vivido, hemos visto hijos manipuladores que no quieren vivir la verdad. Entonces, ¿qué les queda? Manipular a los padres. Pues sí. Para voltear y crear problemas. Entonces, la gente manipuladora existe en la iglesia y ellos buscan confundir a otros por las heridas que traen en su corazón. Sí, es cierto. Entonces, yo lo que he estado meditando mucho es cómo se rompe la casa de pensamientos que traemos, ¿no? Que es una fortaleza. Y ahí nos diríamos lo que dice la Escritura, que la fortaleza son pensamientos. Hace unos días hablaba con un chico, fíjate nada más, y ese chico, yo le decía: oye, ¿qué vas a hacer de tu edad? Todo. Y él me dijo así tajantemente: yo te digo una cosa, no me voy a casar y no quiero tener hijos. Y él me dijo: está decepcionado del matrimonio y la sí, familia. pero es una ideología que se corre en esta tierra. No, ahorita está. Vamos a tener perrijos. ¿Sí? Aquí adoptan un perro. Esos de hijos, de batallar con niños, de desvelarme. Ahorita tengo un caso de una pareja que tuvieron gemelos y el chavo no aguanta los lloridos de las noches. El sacrificio. No quieren sacrificar. O sea, esta generación trae una ideología, pero es una ideología que se atempone a la palabra, porque la palabra dice: multiplíquense. La palabra dice: no se anden quemando, no anden fornicarios, cásense. Entonces, los chavos no se quieren casar. ¿Por qué no se quieren casar? Porque tienen sexo. Y el sexo es una cosa reservada para el matrimonio. De una forma oculta, sí. Entonces, ellos dicen: ¿por qué me quiero casar si tengo la miel y no necesito casarme? Puedo tener sexo. ¿Y para qué quiero hijos? Lo suplo con un perro, un animal que yo entreno, y yo le digo a qué horas lo saco a sus necesidades, a un bebé que voy a estar cambiando pañales. Pero se mete esa ideología, y esa ideología está en la iglesia ya. Sí, ¿y cómo la vamos a votar cuando nuestros chavos no se quieren casar y no quieren tener hijos? Entonces ya lo voy a decir así, ya están, ya lo del aborto es una cosa secundaria, que tengan el hijo y lo aborten. Ahora ya ni siquiera están recurriendo al aborto, ya metieron toda la ideología para decir: no tengan hijos.
Entonces ya ni siquiera llegamos al tema del aborto, porque el aborto ya es algo después. Ya estamos ahorita en un tema de los voy a desde aquí a programar para que no tengan hijos. Y está sucediendo. Yo creo, si me permite, solo para ahondar en esta parte, cuando ponemos todas estas historias en la mesa, la palabra que salta es la palabra absurdo. Sí. Si Adonías le hubiera contado la verdad, o si Betsabé hubiera podido distinguir las intenciones, lo malo que venía escondido entre lo bueno, para Betsabé habría sido absurda la petición de Adonías. El querer tener más perros que hijos es absurdo. El síntoma de la confusión es la presencia de lo absurdo. Entonces, premiamos hombres en competencias de mujeres. ¿Qué es eso? Absurdo. Se casan con piedras y con árboles. Mi esposa dice que la primera evidencia del Espíritu Santo es el sentido común. Sí, se activa. ¿No? Mejor. Para entrar, eso siempre dice mi esposa. Y entonces, cuando notas la presencia de algo absurdo, sabes que detrás hay alguien que ha creído una mentira por verdad. Porque básicamente ese es el concepto de engaño, en palabras muy prácticas. Que una verdad se crea como mentira o una mentira se crea como verdad, a eso le llamamos engaño. ¿Cómo se logra siendo tan opuestas? Pues hay que ponerlas juntas, basadas envolviéndolas en algo que parezca real. Si tú dices, es una realidad que es más difícil, va a ser más difícil para los niños, la sociedad que viene, es una realidad. Definitivamente. Es una realidad que nuestros hijos van a enfrentar algunos, es una realidad. Pero si la realidad, Entonces mejor no tengo, va contra la verdad. si usáramos ese argumento, ¿qué sería del ser humano? Todo lo absurdo de un ser humano es justamente el resultado del trabajo de una mentira en la mente, alma y corazón de esa persona, que la realidad le hizo creer como una verdad. Si yo le digo, como en el caso de este chico que comentabas tú, porque me tocó un caso muy parecido, de una chica no fea, con trabajo, Muy buen perfil. de la iglesia, que dijo, es que mi mamá me dijo, basado en una tragedia que tuvo, Te cases. ¿no? Entonces ella está saboteando su propia felicidad. Sí. Me parece absurdo que tengas todo para tener un buen esposo y una vida preciosa y tú misma creas que es mejor sabotearte esa felicidad que vivirla. Para que eso suceda, tuvo que haber creído. Ahora, el punto es este. Cuando la mamá le está diciendo a su hija, no lo hagas, la madre siente realmente que está ayudando a su hija. La mamá no está diciendo, voy a ver cómo. La fastidio. Está creyendo que está ayudando a su hija. Voy a evitar todo mi dolor. Ese es el problema de las heridas abiertas. Básico, sanar. Y Jesús vino y la unción del Espíritu Santo a sanar al de corazón quebrantado o al que está herido en el corazón. Yo quisiera leer dos porciones bíblicas y seguir con esta línea que Dios está dando a nuestros conferencistas. Quisiera leer Proverbios 14:12 para que veamos que esto está contemplado en la palabra, ¿verdad? Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. En la NTV dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Necesitamos el discernimiento y la distinción de la verdad y la mentira. Ajá. Y también leer Jeremías 17:9, donde dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Luego dice el verso 10, yo, Dios, que escudriño la mente y que pruebo el corazón.
O sea, pero dice, no puedes confiar en lo que tu emoción o tu pensamiento te dice, porque te pueden desviar de la verdad. Es engañoso. Y dice el proverbio, hay caminos que nos parecen derechos, pero su fin es caminos de muerte. Entonces, ¿la verdad es subjetiva o absoluta? La verdad es absoluta. Y la verdad absoluta está en la palabra de Dios, porque Jesús es la verdad y la meta de la palabra es expresar a Jesús. Exactamente. Yo cuando leí mucho de Josh McDowell, que recomiendo mucho, que es un tipo que llega mucho a consensos de la verdad. A políticos y hay un empresarios. libro que se llama Evidencias. Verdad absoluta o relativa, Okay. que es un amarillo con rojo, si no me acuerdo, que lo leí en mi juventud. Y entonces él hablaba sobre que la palabra tiene una verdad absoluta. Sí. Entonces cuando tu mente y tu corazón quiere discutir con la palabra de Dios, entras en un espíritu de soberbia. Entonces hay personas que tienen soberbia en el corazón. ¿Y qué hace Dios? Mira de lejos a los soberbios. Y los quebranta. Sí, y da gracia a los humildes. Entonces, cuando nos acercamos al conocimiento de la Biblia, hay mucho peligro porque hay mucha gente que se cree superior por su soberbia en el conocimiento. Wow. Entonces dicen, yo sé tanto de la Biblia que soy superior a ti. Entonces hubo una persona que me dijo a mí de mis líderes, me dijo, yo supero en conocimiento a todos tus líderes. Y yo le dije algo bien fuerte, le dije, pero no lo superas en fruto. Ay, Dios. Porque la Biblia no dice que eres conocido por el conocimiento, sino por el fruto. Ahí la dejo. Le diste el estate. Sí, lo digo. Es que la gente quiere medirse en conocimiento, pero no en fruto. Entonces, para mí tiene más autoridad un tipo que se para. Pablo era un tipo Ahí tenía muy las dos cosas unidas. pero Pedro tenía el griego koiné. Pero con la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Qué le dices a Pedro? Nada. ¿No tienes los frutos? Si en su primer mensaje se entregan 5,000 hombres y en el otro 3,000, yo creo que más de 3 rabinos, oye, este tipo ni sabe hablar, pero el fruto, la gente se conmovía, dice, se compujean de corazón, llora, casi se azotaban diciendo, este cuate nos dijo la verdad y ustedes mataron al Cristo, los tronó, porque tenía la unción y la verdad sobre él, los hizo pedazos. Entonces, yo creo que los frutos, por eso volvemos al carácter. Alguien me dijo, me sondearon de Costa Rica, un pastor muy, muy conocido, me mandó su avanzada y me dijo, ¿cómo empezarías tú un seminario profético? Ay, yo me quedé, ¿cómo lo empezaría? Le digo, lo primero que hablaría es el carácter profético. ¿Por qué? Porque es la congruencia Muy con bien, el mensaje. Muy bien. Entonces, ahí La credibilidad al mensaje. sí, o sea, el predicador, su mejor mensaje de un predicador es lo que vive. O sea, si tú hablas de, esta es mi situación, la gente va a decir, yo me identifico con tu situación porque tú me estás hablando con la verdad. Sí. Entonces, dice la Biblia que seamos cartas abiertas. Es un quinto evangelio. A veces la gente cree que son 4 y el quinto evangelio es nuestra vida como una carta abierta, para que otros lean a Jesús al que vivimos en nuestra vida o la familia. ¿No? Quinto evangelio. El corazón es engañoso y perverso. Podemos confiar en lo que nuestra mente nos dice o en lo que las emociones nos dicen para saber que es verdad, ¿verdad que no? No. Uno, el ser humano comete un error básico que intenta balancear sus emociones con otras emociones. Y este es un error básico de la naturaleza humana. Explicándolo. En el podcast pasado, cuando hablamos sobre cómo la certeza en el espíritu hace Ajá. un viaje al alma, Que viene del espíritu al alma, a la mente. lo que hace el alma es que se ajusta a la verdad que la fe en ese hombre ha aceptado. Okay. Entonces, las emociones de un hombre no se balancean con otras emociones, se balancean con verdades. Una verdad puede balancear muchas emociones. De hecho, una verdad puede generar emociones estables, Sí. pero las emociones no pueden generar verdades estables en un ser humano. Así que este tema del engaño del corazón es que mucha gente está intentando balancear sus emociones con otras emociones. Es un error básico de la naturaleza humana.
¿Qué tan engañoso puede ser el corazón? Bueno, sé que el tiempo ya también se va a terminar en unos minutos, pero ¿por qué no regresamos a ese pasaje de Juan? Cuando está Pilatos y Jesús hablando. Okay. Y hay una parte esencial antes de la pregunta de Juan sobre qué es la verdad. Es sobre si Jesús es rey o no. Sí. ¿Eres tú el rey? Le dice Pilatos, le pregunta. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Eres tú el rey? Creo que esa es la parte fundamental para entender el concepto del engaño del corazón. ¿Por qué le hace la pregunta? Uno, porque el concepto de rey que tiene Pilatos es el del rey romano. ¿Quién es? El imperio romano, sí. ¿No? Un hombre con una gran pleitesía, un palacio gigantesco, un montón de súbditos, la mejor comida, Y no ve a Jesús. la mejor ropa, y ahora tiene a un hombre completamente deplorable, golpeado, sangrado, maltratado, sin nadie a su lado, sin ejército, sin palacio. No lo ve como un rey. Por eso hay una pregunta, porque en su corazón no hay congruencia y Jesús le dice, sí soy. Entonces le rompe el esquema de decir, a ver, todos los reyes que yo conozco en la tierra y todos los reyes con los que haya habido algún tipo de relación, ninguno huele mal como tú, ninguno está todo sudado como tú, ninguno está encadenado como tú, ninguno. Entonces hay un choque entre su mente y la realidad que sus ojos están viendo y su concepto personal de rey. Este es el engaño del corazón. Ahora, ¿por qué tiene que haber esto? Porque hay 1000 años atrás, un joven llamado David vio a un profeta que cometió el mismo error de Pilatos. Vio la apariencia del más guapo de la familia, Samuel, y dijo, este debería ser el rey porque eso hace cierta realidad entre mi cabeza y mi concepto de rey. Podemos irnos más atrás todavía, porque la realidad es que la razón por la que a Saúl le dan una regañiza en esta ocasión y le dicen, deja de mirar la apariencia porque Dios mira el corazón, ¿entiende? Él tiene una verdad que su cabeza le dice y otra que no está viendo. ¿Por qué regaña Dios a Samuel? Porque el primer rey que Samuel ungió era por su apariencia. No buscó Samuel. El primer encuentro entre Samuel y Saúl Bueno, sí. no es el de un hombre guapo vestido. Es el de un hombre que ha caminado buscando las asnas de su padre, que ya trae comida echada a perder, que ya llegó sudado, que ya llegó puerco, que ya llegó cochino. Y Samuel oye a Dios decirle, ese sucio puerco cochino, ese es un rey. Y Samuel obedece. Pero en realidad es su materia que tiene que cursar, porque David va a llegar del campo sudado, cochino, puerco, apestoso, y ese va a ser el rey. Otra vez. Pero tiene que romper el paradigma en la mente de Samuel de que los reyes deberían ser personas elegantes, con pleitesía, dinero, honores, etcétera, etcétera. Jesús, como David es Jesús en el Antiguo Testamento, David tiene que encontrarse cuando va a haber una declaración sobre su vida de que es rey, tiene que encontrarse en una situación deplorable, porque 1000 años después Cristo va a hacer exactamente lo mismo. Un rey vestido, sudado y apestoso. No tiene apariencia de rey. El corazón es engañoso. Pues la cita que tú estás comentando está en Juan 18, donde precisamente discuten sobre que si es Jesús rey. Jesús responde el 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que soy rey.
yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y ahí empieza el tema, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilatos, que es la verdad. Pastor, ¿cuántas personas han cruzado por nuestras iglesias? O hemos llegado a una iglesia y vemos al que está por allá hasta atrás sentado y Dios nos dice, ese cuate va a hacer esto. Sí, Y nadie da un peso por él. así es. Esta es esa historia. Y Jesús iba a ser ese que no tenía apariencia de rey. El riesgo de que el corazón es engañoso es que le demos demasiada autoridad a nuestra mente Sí, sí. para decidir cosas que el rey no ve con otros ojos. Es la conexión con el Espíritu la que nos falta, el ser guiados por el Espíritu. De ahí que el ministerio profético es tan valioso en la tierra, Porque distingue y discierne. y también de ahí porque es tan valioso el pedir discernimiento, porque puedes tener al persona que terminó todo el instituto bíblico y Dios no te va a decir ese es, y atrás hay un cuate que no sabe la O por lo redondo y Dios te dice ese es. Y esa crisis los pastores la viven todos los días, porque si distinguieran, si pudieran tener los ojos para ver, la iglesia estaría llena de gigantes. Es mi opinión personal. Escogemos según el mundo, con aptitud y presencia. Tenemos que terminar, discúlpenos, está tan emocionante este ejemplo que nos dio el pastor Ofir sobre que Saúl estaba todo mugroso por buscar las asnas de su padre. Luego David viene del campo de las ovejas, porque Jesús tendría una apariencia de no ser rey, pero era el rey verdadero y la verdad. Yo voy a pedir que terminemos este podcast con una oración del pastor Daniel y del pastor Ofir por todos nosotros, para que aprendimos ahora esas palabras a distinguir y a discernir la verdad, para que aprendamos a preguntar a otros con amor, que confiemos en ellos, que tengan un testimonio y que otros den testimonio de que son personas de Dios y que caminan con la verdad, para que nuestro concepto de verdad se ajuste al de Dios. Solo Dios tiene el concepto de verdad. En ese sentido, la verdad es única, la que Dios habla en su palabra. Vamos a orar y espero que usted disfrute este podcast y quiera compartirlo con otros. Pastor Daniel. Dios, te damos gracias porque tú siempre nos llevas a toda verdad y a toda justicia. Así dice tu palabra, que para eso el Espíritu Santo está, para llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Quiere decir que la ausencia del Espíritu Santo nos lleva, Señor, a la mentira. Por eso queremos que tu Espíritu Santo esté presente en nuestras vidas, en cada decisión que tomemos, en cada idea que venga a nuestra mente, para poder filtrar y desechar o tomar todas las cosas que vienen de ti y las que no vienen de ti, discernirlas, Dios. Sí, Espíritu Señor. Santo, te pido que obres en nosotros y que podamos conocer la obra del Espíritu en nosotros para llegar siempre a toda verdad y a toda justicia. En nombre de Jesús. Amén. Pastor Ofir. Padre, abre nuestros ojos para ver. Pon colirio sobre nuestros ojos para que podamos ver con verdad más allá de lo que nuestra mente natural nos dicte y no ser engañados. Unge nuestros ojos, unge nuestra cabeza, nuestros oídos, nuestros sentidos naturales y activa nuestros sentidos espirituales para discernir y distinguir, Señor, y caminar en la verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por estar con nosotros y por recomendar este podcast. Tenemos muchos temas, usted los puede revisar ahí en la biblioteca. Cheque Trigo y Miel TV en YouTube, cheque este podcast ya sea por Spotify, por iTunes, como le haya llegado. Recordé lo que mi hijo Felipe me platicaba sobre las ovejas. Las ovejas ven mal. De hecho, las ovejas les crece la lana de la frente y les tapa la visión, pero la característica principal de una oveja es que sabe escuchar. Tienen el sentido más desarrollado de escuchar. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, la distinguen y me siguen. Este podcast, esta serie está diseñada para que usted aprenda a discernir la verdad, el error, la mentira, y que usted, oyendo la voz de Dios en su palabra y en la voz de su pastor, la siga. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Gracias, doctores Ofir y Daniel. Gracias.